Bienvenidos, queridos hermanos. Qué bueno que están atentos. Ya estamos muy adelantados en el curso de Ministerio Pastoral. Prácticamente estamos ya en el último subtema y que tiene que ver con, para mí, tiene que ver con cómo todo de lo que hemos platicado, de lo que hemos reflexionado, cómo esto aplica o cómo debe aplicar o cómo debe ayudar para llevar a la práctica en nuestras comunidades de fe o en nuestras iglesias locales, como le llamamos, ¿verdad? Y eso para mí es muy importante, por eso el último subtema tiene que ver con ya perfilarnos un poco al trabajo final. Recuerden que el trabajo final es hacer un proyecto como de trabajo, como de un ministerio, que qué podemos hacer en alguna de las áreas de todos los subtemas que hemos visto, ¿no? Eso ustedes lo van a decidir y yo con todo gusto los puedo ayudar. Algunos de ustedes ya tienen experiencia, sobre todo los que son líderes de la iglesia y han trabajado en alguna directiva, cuando han trabajado ya sea con niños, con adolescentes, con jóvenes, con líderes, con la iglesia o con matrimonios, ya entonces han intentado hacer le llamamos un plan de trabajo, ¿no? Yo le llamo un proyecto para un ministerio. Sí, recuerden que la propuesta mía es que la iglesia debe organizarse en base a ministerios, porque así era la iglesia, el Nuevo Testamento. Este asunto de las directivas y los departamentos, esa es una aportación nuestra, ¿verdad? Como iglesia, ¿verdad? Pero si ustedes ven el texto bíblico en el Nuevo Testamento, lo que iban surgiendo eran diferentes ministerios, ¿sí? Por eso me gusta mucho el libro Los Hechos, porque es la vivencia de la primera iglesia, ¿verdad? Le llaman la iglesia primitiva, cuando el Señor Jesús los deja solos, y yo soy un apasionado de ese libro. Alguna vez hasta gané un concurso bíblico del libro Los Hechos con los jóvenes aquí en Monterrey, y casi en aquellos años, casi me lo aprendí de memoria. Y entonces hubo partes que a mí se me quedaron grabadas y me impactaron mucho, y después lo fui comprobando cuando la iglesia va creciendo, porque eran 12 y luego eran 120 y luego eran más de 3,000 hermanos. Entonces el evangelio va creciendo porque el evangelio el crecimiento de la iglesia tiene que ver con la gracia de Dios y el poder de Dios. Yo estoy convencido de eso. No es realmente un asunto de nosotros como pastores o como personas o como iglesia. Digo, cuando están las condiciones adecuadas, yo creo que Dios da el crecimiento de manera natural, como dice por ahí algún escritor, ¿no? Del desarrollo natural de la iglesia. Tiene razón, la iglesia va creciendo de manera natural, por eso Hechos 2 termina diciendo, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el crecimiento sobre de Dios, el crecimiento numérico, vamos a decirlo. Y le llamo yo cuantitativo, pero el crecimiento cualitativo, o sea, calidad de vida, crecimiento en Cristo, eso sí ya es un asunto que nosotros tenemos que ponerle empeño, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver un material que tengo para este último subtema. Entonces, de lo que hemos hablado y reflexionado está bien, está muy bien, porque nos ayuda a estar en la jugada, digo yo. Pero la pregunta final mía es, ¿cómo aplica esto a la iglesia? ¿Cómo aplica a nuestras vidas para que nosotros, en base a todo esto, estemos bien orientados y ayudemos a generar el ambiente propicio para que Dios dé el crecimiento? Ese es el punto, ¿de acuerdo? O sea, no es que nosotros le vamos a dar el crecimiento, no, es el crecimiento lo da Dios. Dice Pablo cuando escribe a los Corintios, ¿no? Allá en el tercer capítulo, si no me equivoco, ¿no? Está la iglesia de Corinto en un dilema y dice que unos le iban a Pablo y otros a Apolos, y Pablo interviene y dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo somos colaboradores. Dice, porque aunque uno plantó, ¿verdad? El otro regó, o sea, abonó la plantita, dice, pero el crecimiento se lo da, el mérito se lo da a Dios. ¿Se dan cuenta? Y eso es correcto. O sea, el crecimiento lo da Dios, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que estar bien orientado en el sentido de que el crecimiento lo da Dios,
pero nosotros tenemos que poner las condiciones correctas y adecuadas. Yo digo, estar dispuestos para que Dios nos use como instrumentos útiles en sus poderosas manos. A mí me gusta verlo así. Y todo lo que reflexionemos, estudiemos, investiguemos, meditemos, ayuda para que uno esté en el canal correcto para que Dios vaya dando el crecimiento. De manera cualitativa, o sea, de calidad de cristiano, pero también cuantitativa. Dios lo puede usar para el crecimiento de la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy convencido de eso. Y la manera más clara en que cómo propiciar las condiciones para que Dios vaya dando el crecimiento es a través de ir organizando, de ir visualizando la iglesia en base a ministerios. Está bien, lo que tenemos está bien, si tienen departamentos, sociedades, no sé cómo le llaman grupos, pero la palabra teológica correcta es ministerios. Son grupos de servicio. A mí me gusta. De hecho, hoy en día está de moda a nivel interdenominacional. Si tú preguntas, dice, oye, el hermano está ministrando, o sea, está sirviendo, está predicando, está haciendo algo en favor de la obra de Dios. Ese término me gusta porque es una diferencia a hacer algo porque yo lo quiero hacer, con mis méritos, ¿no? Cuando se dice está ministrando, o sea, está compartiendo la gracia de Dios para que Dios dé el crecimiento. O sea, ministrar es servir. Ya lo vimos la vez pasada, cuando hablamos del ministerio de todos los creyentes, ¿no? Y el ministerio institucional es otra cosa. El ministerio institucional, pues es los grados, títulos, que da la iglesia a los diferentes hermanos y hermanas, de acuerdo a la estructura que tenga cada país, ¿verdad? Yo puse un ejemplo, el que en México a grandes rasgos tenemos, ¿no? Pero eso es otra cosa. El ministerio institucional es algo que la administración de una organización, de una iglesia, nacionalmente o regionalmente va dando. Y eso está bien. Yo les platicaba ahí, hermanos, por la gracia de Dios, yo parece que casi tuve la mayoría de los puestos, gracias a Dios. Y cuando a mí me preguntaban mis amigos de aquí de la ciudad, de la iglesia donde yo salí, me decían, Isma, ¿cómo le hiciste? Me decían, porque estaban sorprendidos, ¿cómo en poco más de 20 años lograste pasar por todos los puestos? Y les dije, es que yo entiendo que hay dos cosas, y eso me puede servir como introducción para este tema. Digo, una es que yo reconozco que es la gracia de Dios. O sea, no lo puedo entender de otra manera. Alguien que viene como yo, de muy abajo, de un barrio, de vivir 18, 19 años en la ignorancia, en la rebeldía, como decimos nosotros, en el pecado, pero que en algún momento fui llamado por Dios y yo acepté el llamado a través de escuchar el evangelio en la iglesia de Dios, aquí en mi barrio. Yo me arrepentí, creí y me comprometí con Dios. Han pasado muchas cosas, algunas me gustan, otras no me gustan, pero entiendo que yo a quien le sirvo es a Dios. Y respeto mucho la institución, que la institución me dio puestos y títulos y los acepté como gracia de Dios. Les digo a mis amigos, yo entiendo que son dos cosas. Una es la gracia de Dios, que Dios me dio la gracia de ir teniendo puestos y títulos a través del concilio, porque más de 20 años el concilio me iba dando un puesto y otro y otro. Eso es gracia de Dios. Pero lo otro, le digo, lo segundo, es que yo siempre que me han dado un puesto o un título, lo asumo con mucha responsabilidad, lo que me den. Si es dar una clase, por eso yo estoy aquí. Si es dar una clase, con todo gusto, ¿no? Yo me comprometo. O si es tener un pastorado, claro, hermano, estuve 5 años eh, pastoreando en mi último trabajo, ¿no? Y en otro estuve 12 años como sobrevedor, estuve otros 12 años como consejo ejecutivo, o sea, pero concentrado. Yo soy muy responsable de lo que me dan para servir, para ministrar. Y esa es la explicación, les digo a mis amigos. Y he estado dispuesto a que Dios haga conmigo lo que Él quiera hacer. Eso también es otro asunto. Yo he estado dispuesto a decirle, Señor, donde tú quieras y como tú quieras. Y el Señor me llevó para allá y en no sé cuántas ciudades he vivido. Ya ahorita ya estoy pensionado, ya la familia ya me dice tranquilo, ya mis hijos ya crecieron, ¿verdad? Tengo que cuidar también eso, pero sigo sirviendo en diferentes maneras, ¿no? Diferentes formas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aplica todo lo que sabemos, conocemos y tenemos en nuestra iglesia local? ¿De acuerdo? Entonces, el título se llama La iglesia
como una comunidad pastoral. Y luego les voy a presentar otro material que se llama la iglesia como una comunidad terapéutica o sanadora. Los dos materiales se los voy a presentar. Hasta aquí vamos bien, hermanos. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien en esta orientación que les doy para asumir el último subtema? Sí, vamos bien. Ok, sí, gracias, hermana. Muchas gracias. Bueno, para mí es importante, como digo, después de una reflexión, de hecho, cuando a mí me toca predicar, yo aprendí con los años, cuando me invitan a predicar, que sí hago una reflexión bíblica, hago una exhortación, hago un estudio bíblico, pero al final yo he aprendido que en todo tema o sermón o exposición, yo termine con aplicaciones e implicaciones. O sea, ¿qué implica esto? ¿Cómo, cómo, cómo aterriza esto? ¿Cómo se practica esto en la iglesia? Me ha gustado en los últimos años hacer eso. Porque cuando nos quedamos solo en el discurso y la disertación, pues es disertación, ¿verdad? Bromeaba yo con algunos amigos, no les gustó mucho lo que les dije, pero les decía, oye, tu discurso es buen discurso, pero es discurso. Para que este discurso, este tema aplique en la práctica, uno tiene que tener ciertas implicaciones. Uno tiene que estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas. Y ahí ya cambia la cosa. Sí, porque de discurso está lleno el mundo. ¿Están de acuerdo? No, hoy en día hay mucha información circulando. Usted puede ir al internet y ver todos los temas, predicaciones, cursos que quiera ver, ¿no? Bíblicos y de todos, ¿no? De ciencia, bueno, de todo. Hay mucha información circulando. Pero yo les decía, está bien, hay mucha información, pero el evangelio, más que información, les digo, yo he aprendido que es poder de Dios para salvación. Entonces hay que ubicarnos ahí. Y bueno, con esta introducción que yo hago, se dan cuenta que estoy tratando de ir de lo general a lo particular, como que cómo aplica esto en la iglesia. Y ahí con todo gusto, si hay alguna pregunta, duda, ustedes me dicen, con toda confianza. Déjenme les comparto pantalla para compartir esta presentación. Parece que sí está claro, ¿verdad? La iglesia como una comunidad pastoral, ¿sí? Es un término que yo le apliqué. El, 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 el tema en los libros se titula La iglesia como una comunidad terapéutica, sanadora, pastoral. Son como sinónimos por ahí, ¿no? Ahí me gusta más el término de la iglesia como una comunidad pastoral. Acuérdense que estamos viendo el tema del ministerio pastoral. Ya hablamos de que la pastoral implica no solo el trabajo del pastor, sino la actitud pastoral de toda la congregación, ¿sí? Eso es muy importante trabajarlo en una iglesia para que el pastor no trabaje solo ni aislado, sino se nos desgaste, sino que la iglesia debe ser orientada a entender que es una comunidad de fe y que comparte el ministerio con el pastor y que cada quien va a asumir su responsabilidad o cada quien va a asumir su función, ¿no? Y bueno, tengo aquí el pasaje bíblico de Mateo 15, 29 al 31. Yo no sé si me ayuden a leer, si no, yo ahorita lo busco por aquí. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, 29, versículo 29. Al versículo 31. Mire, esta es la base bíblica, diríamos, para este sexto subtema de la iglesia como una comunidad pastoral. Y le pongo ahí como subtítulo el modelo pastoral de Jesucristo como nuestra meta, ¿sí? Como nuestra guía, y eso es muy importante. Entonces, Mateo 15, 29 al 31 dice así, la palabra de Dios. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea
y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén. ¿Qué quiero decir entonces? Que el modelo de Jesús, del Señor Jesús, es nuestra meta. O sea, cuando nosotros hablamos de que la iglesia debe tener un modelo de comunidad pastoral, estamos hablando de que la iglesia debe seguir o tener claro que el modelo pastoral es el modelo de Jesucristo, más que el modelo de cualquier otro pastor de los humanamente como somos, ¿no? Sino que cuando seguimos el modelo del Señor Jesús, aquí está muy claro, o sea, lo que era atractivo del Señor Jesús es que la gente cuando se acercaba siempre recibía algo bueno, de acuerdo a la necesidad. De hecho, hay varios encuentros donde Jesús le pregunta a las personas, ¿y tú qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué te gustaría? Y entonces el maestro les daba respuesta a la necesidad que ellos tenían. Y me parece que eso es importante, ¿no? Primero, porque, porque si nosotros asumimos este ejemplo del Señor Jesús, entendemos que vamos a la iglesia a servir, pero a servir como Jesús sirvió, no a servir como nosotros queremos. Por eso ahorita se van a dar cuenta de la reflexión que yo hago. Son 5 filminas, es una presentación corta. Después del receso tengo otra presentación, un poquito más elaborada, pero esta yo la desarrollé en los últimos 5 años de trabajo pastoral. Me di cuenta que en la iglesia algunos sí están bien orientados, pero no todos. ¿Y saben cuál es el problema? Que los que no están bien orientados y van a la iglesia con otro concepto, el concepto de generar problemas, el concepto de ver la iglesia como un partido político, el concepto de lucha de poder, el concepto de ver la iglesia como una empresa, son ideas distorsionadas de la iglesia. Pero a veces la gente llega con cada quien con su idea. Y eso, hermanos, estropea el proyecto de Dios. Es lo que yo he observado en muchos lugares. Algunos sí están bien intencionados, saben a lo que van. Vamos a alabar a Dios, vamos a ver en qué podemos servir. Pero sí hay gente de repente que en la iglesia se confunde, se confunde. Y entonces va a la iglesia como a discutir, como a pelear, como a buscar poder. Y yo digo, pues qué necesidad. Por eso, en el ejemplo de Jesús, el último es el primero. ¿Se dan cuenta? Por eso el maestro usa las paradojas del reino, que les platicaba yo la semana pasada. Por eso en el reino de Dios se mide diferente. ¿Están de acuerdo? O sea, la gente que parece que es la más sencilla es la más importante delante de Dios. O sea, porque nosotros como humanos, o sea, la humanidad de los creyentes a veces distorsiona un poquito el proyecto de Dios en las iglesias. En el peor de los casos, ¿verdad? Y en el mejor de los casos, pues es cuando la iglesia, en la mayoría de los miembros y las familias, estamos enfocadas en ir a servir, ir a fortalecer nuestra fe en la iglesia y estar dispuestos a aprender de Jesús para ir a la práctica, ¿no? Porque el modelo de Jesús ahí está, no solo en el Evangelio de Mateo, sino en los 4 evangelios, ¿de acuerdo? Entonces el subtítulo de hoy, de esta semana, es la iglesia como una comunidad pastoral, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar un poco y ahí está. Es importante, hermanos, para mí eh, descifrar o plantear las características neotestamentarias de la iglesia. O sea, ¿cuáles son las características de la primera iglesia, la iglesia primitiva, como le llaman, la iglesia del libro de los Hechos? Eso es muy importante. En los últimos años saben que en esta última etapa que estuve colaborando en la administración, uno de los grandes temas que yo trabajé con ellos fue esta autocrítica de ya no estar imitando otras iglesias,
Yo les decía, es que es innecesario a estas alturas. Imagínense, les digo, después, les decía yo, después de 100 años de ser iglesia en México, pues algo tenemos que haber aprendido. Yo lo entiendo en los primeros años, pero esta idea de andar buscando cómo le hacen otras iglesias para imitarlas y buscar un crecimiento, me parece erróneo, porque cada iglesia tiene su propio proceso de crecimiento y por eso, aunque se han hecho esfuerzos por adaptar planes de trabajo para el crecimiento de la iglesia, la mayoría han fracasado, la verdad. Yo lo digo con mucha honestidad porque yo fui parte de, ese, de esas administraciones que buscaban ayudar a la iglesia, pero tratando de imitar otras iglesias. Y yo con los años fui meditando, fui revisando y me di cuenta que es innecesario. Cuando el texto bíblico ya tiene una clave, una idea clara, de cuáles deben ser las características de las iglesias en el Nuevo Testamento. Como pongo yo ahí, las características neotestamentarias de la iglesia, ¿sí? Y entonces ahí está un pasaje como primero los Corintios 3, del 5 al 11. A ver si me pueden ayudar a leerlo, por favor. No sé si lo puedan leer. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, del versículo 5 al versículo 11. Y para explicarles el diagrama que tenemos ahí, ¿no? Permiso. Sí, Primera de Corintios 3, de 5 al 11 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de cual habéis creído, y eso según lo que era cada Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. amén. Gracias, hermana. Gracias. Este pasaje yo lo elijo para hablar de estas características de la iglesia del Nuevo Testamento porque esta primera carta a los Corintios es muy ilustrativa, hermanos, para mí. Si se dan cuenta, el libro de los Hechos ya ha pasado, ¿verdad? Porque el libro de los Hechos menciona cómo Jesús asciende y deja a los discípulos y les da la gran comisión, ¿verdad? Y luego la iglesia empieza a crecer y empiezan a hacer las famosas giras misioneras. Y en la segunda gira misionera es cuando Pablo y Silas llegan a Corinto. Corinto es una de las iglesias que ellos van evangelizando y van poniendo misión, ¿no? La iglesia en Corinto es una iglesia que el apóstol Pablo le pone mucha atención ya en sus cartas pastorales. Pero algo que él detecta y quiere dejar claro en este pasaje que yo he elegido aquí es cómo es que Dios da el crecimiento, porque como dije en la introducción, por eso lo comenté, la iglesia se confunde, hermanos, muy seguido. Y luego hay quien dice, no, hombre, con este pastor sí crecíamos y con este otro no. Y es un error, hermano. Es un error porque a lo mejor este otro pastor no ha podido o no ha estado en el momento en que la iglesia crezca cualitativamente, cuantitativamente, números, pero sí calidad ha crecido. ¿Me explico? Entonces el crecimiento a veces es subjetivo, porque el diagrama que yo pongo ahí es que el crecimiento lo da Dios. Dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. ¿De acuerdo? Y dice él, aunque uno planta y otro siembra, el crecimiento lo da Dios. O sea, todo el mérito es para Dios. La iglesia es de Dios, la obra es de Dios. Dice, nosotros somos colaboradores
el dueño es Dios. Eso debe estar muy claro, hermanos, porque luego hay gente que se quiere adueñar de la iglesia. Y hay algunos líderes que luego se adueñan, ¿no? Y piensan que nunca van a pasar y va a llegar un momento en que se va a acabar su puesto, su título o su función, porque todos somos temporales, ¿no? El único atemporal es Dios. Entonces, a mí me gusta mucho con este pequeño diagrama ilustrar, hermanos, que las iglesias de hoy, hermanos, tenemos que buscar ser iglesias que imiten a las iglesias del Nuevo Testamento, ¿sí? Ser iglesias neotestamentarias. Porque mire, hay cosas tan peligrosas. Hoy en día hay muchos modelos de iglesias, ¿sí? Hay unos modelos muy atractivos hoy en día. Este modelo de las mega iglesias, ¿no? Yo tengo amigos que van a alguna mega iglesia y les pregunto. Yo nunca he ido a una mega iglesia, sinceramente. Les platiqué semanas atrás. Sí he entrado a alguna que otra iglesia diferente y llego, soy respetuoso, observo y bueno, pero yo no me ha tocado ir a una mega iglesia. ¿Qué es una mega iglesia? Donde se reúnen 3,000, 4,000, 5,000 personas. Es como un espectáculo, ¿sí? Alguna vez me tocó ir a un concierto, quizás sea lo más cercano, un concierto cristiano, se llaman hoy en día, ¿no? Pero conozco personas que casi no se congregan en un lugar, sino que andan de evento en evento y luego yo les pregunto, oye, ¿dónde te congregas? ¿Dónde te comprometes? No, dice, yo ando buscando donde hay bendición. Me dijo, ah, caray, ¿cómo está eso? Explícame. No, dice, mire, si va a haber un evento de Marcos Witt acá, yo voy. Si va a haber un evento de Palabra en Acción, voy acá. Si hay un evento, yo voy donde hay bendición. Ah, mira, qué interesante. Y le pregunté yo, ¿y cuándo te comprometes con el Señor? No, no, si yo estoy en Cristo y me mantengo en Cristo y pues busco la bendición, pero no, ¿dónde te congregas? ¿Qué es lo que Dios te ha permitido hacer? No, no, hermano, yo ando buscando estar en Cristo y la bendición. Nunca lo saqué de ahí. ¿Qué quiere decir? Que muchas de estas mega iglesias, donde hay muchas personas, se convierten en un modelo de seguir a Cristo. Es como lo que yo decía la semana pasada, es como aquellos de la gran multitud. Grandes multitudes seguían al maestro. Está bien, pero la mayoría no se comprometían. Por eso el maestro les dijo, de la gran multitud, el que quiera ser mi discípulo, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígueme. O sea, ser discípulo de Cristo es otra cosa. ¿Me explico? Ser un seguidor de Jesús. Y luego yo les decía, y luego ser siervo de Dios es otro paquete. ¿De acuerdo? O sea, ser siervo de Dios es, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres que yo haga? Como le dijo Pablo cuando fue llamado, ¿no? ¿Y qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, se te dirá lo que tienes que hacer. Vas a ser enviado a predicar ante este y ante el otro. Y el Señor lo envió y él acudió. Por eso Pablo, cuando se presenta ante las iglesias, yo tengo un sermón de ello, para hablar de estas características de los diferentes seguidores de Jesús. Unos pueden ser la gran multitud, otros pueden ser discípulos, pero ser siervo de Dios, Pablo se presenta ante los corintios, por ejemplo, en el primero y segundo versículo dice, yo soy Pablo y soy siervo de Jesucristo. ¿Lo han leído? Cuando Pablo dice, yo soy un siervo de Jesucristo, está usando una palabra griega ahí, que para hablar, la palabra siervo en griego es igual a doulos. Un doulos en griego es un siervo, es un sirviente, pero no es cualquier clase de sirviente, es un sirviente que su amo lo compró y que puede hacer con él lo que él quiera, tomando como ejemplo la esclavitud que había. Entonces, cuando Pablo dice, yo soy un siervo de Jesucristo, él dice, yo soy un doulos, soy un esclavo de Jesucristo, no soy un siervo, soy un esclavo de Jesucristo. Y él puede hacer conmigo lo que él quiera. ¿Se dan cuenta? La carga de las palabras significativas. Entonces, por eso Pablo se atreve a hacer eso, porque él ya lo vivía, ¿no? Y no todos llegamos a ese nivel de ser siervos o siervas de Dios. ¿De acuerdo? Está bien, no pasa nada. A veces son procesos de crecimiento. Lo importante es tener claro que la obra es de Dios y de Dios es el crecimiento. Y el crecimiento, como está en el diagrama, se da de manera numérica, como dice ahí, cuantitativamente, o sea, cuántos se bautizan cada año, que también me parece importante, ¿verdad? Porque es una manera de ir monitoreando cómo Dios va añadiendo a su iglesia, ¿verdad? Por eso el libro de los Hechos dice, en Hechos 2,
que se añadieron como 3,000 personas. Son muchas personas. Cuando yo predico ese pasaje, le digo, no cabrían en este templo 3,000 personas. Tendríamos que tirar este templo. No nos ayuda. Y sí llega a pasar, hermanos, ¿eh? Saben, yo tengo el ejemplo, mi primer pastorado en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Pues era una iglesia chiquitita, ¿no? Era un templo chiquito. Y empecé yo mi primer trabajo pastoral cuando egresé del seminario, me enviaron allá, ¿no? Y éramos como unos 20, 25, 30, 50, fuimos creciendo y a los 2 años ya éramos como 100 personas, gracias a Dios. Yo estaba muy emocionado, muy contento porque dije, wow, Dios me ha bendecido de tal manera. Yo estaba joven, estaba concentrado en grupos familiares, campañas evangelísticas, salir a la línea fronteriza a predicar, ministerio carcelario. O sea, yo me desbordé para servir, pues estaba joven y a eso me dediqué, pues, imagínense. Y luego hubo un grupo de jóvenes que me siguieron, y luego ya casado con mi esposa Olimpia me acompañaba y hice un gran equipo de trabajo. Cuando llegamos a ser más de 100 personas, ¿saben qué pasó, hermanos? Se los platico como anécdota de crecimiento. El templo, no cabían dentro de ese templo, conté cada silla y cabían solamente 70 personas sentadas. Era lo máximo que cabía. Y las otras 30, ¿dónde las poníamos? Afuera. Poníamos sillas y bancas afuera del templo, como en la entrada, como en el porche, le llamamos acá. Ahí pongan, abran las puertas, pongan. Tiramos un poquito ahí y luego fueron un poco más de 100 y tenían que estar en la calle afuera. Y guau, yo estaba muy contento porque imagínense, es un éxito para mí. Estoy hablando de los años 90, ¿no? Y yo estaba muy contento, pero ahí les va la parte trágica. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Oye, qué bendición que este pastor llega aquí a predicar, llega a servir y su trabajo y la iglesia fue, este, creció, bendito Dios. No. Pero yo veía, cuando yo iba a la cocina, me daba cuenta que en el patio había fila de hermanos para entrar al baño. Nada más tenemos un baño de hombres y otro de mujeres, ¿verdad? Como en las iglesias, que la mayoría de las iglesias. Y luego de repente hubo gente que empezó a dejar de ir. Y cuando yo la visitaba, le decía, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué le pasa? No lo hemos recibido. Platíqueme. Y alguien me dijo, hermano, es que mire, cuando yo voy y no voy temprano y ya no alcanzo a entrar, tengo que quedarme afuera. Y cuando quiero ir al baño, pues tengo que hacer una fila muy larga. ¿Qué quiere decir? Que el templo nos quedó chico. ¿Me explico? Pero era una colonia y ya no había para dónde hacerse. O sea, yo lo único que les dije, hermanos, creo que lo que hay que hacer es construir un templo en el segundo piso, todo el terreno, porque abajo ya hay templo, cocina, salones de niños, pero arriba es lo único que alcanzo a mirar yo. O vender esto y comprar en otro lugar. ¿Y saben qué me dijeron los hermanos? Yo decía, si vendemos este terreno, compramos en otro lugar un lugar más grande. ¿Saben qué me dijeron los hermanos pioneros? ¿Qué creen que me dijeron? No, pastor, es que nosotros le tenemos cariño a estos bloques, estos tabiques que hemos construido con tanto sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que la gente estaba más enamorada del templo que de las personas. ¿Se dan cuenta? No, yo he aprendido mucho. Y hasta ahora me doy cuenta igual. De repente la gente se acostumbra a ir a un templo, pero nuestra función no es construir templos. Digo, tenemos que hacerlo para congregarnos. Nuestra función es predicar a Jesús y hacer discípulos de Cristo. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo nos desenfocamos? Y yo estuve intentando, haciendo juntas, convenciendo, ¿no? Nunca pude convencerlos de que vendiéramos ahí y nos fuéramos a un lugar para crecer. No. Ya después me nombraron sobrevedor y tuve que irme a otro lugar y bueno, acabo de regresar hace unos, ¿qué será? Hace unos 4 meses fui a Tijuana, a esa misma iglesia, y sí, ya empezaron a construir arriba, ya es un templo más grande, y bueno, después de, no sé, después de más de 20 años, pero caben los mismos. Yo les decía, es que mientras no salgan de aquí, van a caber los mismos. A mí ya me pasó eso aquí. Yo me di cuenta entonces, hermanos, que el crecimiento lo da Dios, las condiciones nosotros le echamos ganas, pero depende el crecimiento de varios factores.
O sea, yo ya estuve en un lugar donde me quedó chico el templo, ¿no? Nos quedó a todos, porque éramos un equipo de trabajo. Y bueno, tuvimos que aprender a abrir una misión acá y otra misión allá. Y bueno, está bien, ¿no? eh, el crecimiento entonces lo da Dios. Número y cualitativamente es calidad. O sea, crecimiento en Cristo. A mí me da mucho gusto ver que las personas, después de un año, o 2 años o 3 años, no son las mismas. Han crecido en Cristo. ¿Cómo me doy cuenta? Están comprometidas, su carácter va cambiando, su manera de hablar va cambiando porque van creciendo en Cristo. A mí me gusta mucho ver el crecimiento en estas dos vertientes. Número, numéricamente, y calidad de vida en Cristo. Las dos cosas son importantes. Porque cuando te concentras nada más en una, puede que descuides la otra. Y el crecimiento es más integral, más completo, ¿no? Ya lo comentamos. Bueno, son características del Nuevo Testamento y cómo la iglesia iba creciendo y creciendo y creciendo. Imagínense. Entonces el crecimiento se da en esas dos formas. Aquí está el otro. Perfecto. ¿Cuáles son las características uh, de la iglesia primitiva? Que era una iglesia, se buscaba que fuera una iglesia madura en la fe. Esa es la meta, hermanos. ¿Cómo una iglesia puede ser madura en la fe? Porque mire, hace años estuve en un curso, yo creo que ya a principios del año 2000, yo creo, estuve en un curso en la comunidad teológica que hablaban de las diferentes etapas de las iglesias y decía el expositor, me llamó mucho la atención, dice, hay iglesias que son iglesias infantiles, son iglesias inmaduras en la fe, donde hay muchos problemas, donde todos quieren ganar, donde se la pasan nada más de fiesta en fiesta, pero no hay compromiso. Y él hacía toda una serie de características, dice, como los niños, que todos quieren estar jugando nada más. Dice, son características de una iglesia inmadura. Y lo decía, hay características de una iglesia ya anciana, ya grande, ya está cansada, ya poquito se mueve. Dice, la meta es que seamos una iglesia madura en la fe, que eso es lo que el Nuevo Testamento plantea de las iglesias, aprovechando los retos que van surgiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo estuve analizando por años, y pues, ¿cuáles son las características de una iglesia madura en la fe? En el Nuevo Testamento y hoy en día también, ¿cuáles deben de ser? Y pongo ahí las características del Nuevo Testamento para identificar a una iglesia madura es el desarrollo de la fe, la esperanza y el amor. ¿Se dan cuenta? Y hay innumerables pasajes bíblicos. Ahí yo puse tres, ¿verdad? Ahí yo puse tres, pero con uno me conformo. Quizás con Primera Tesalonicenses 1, versículo 2 y versículo 3, que es el más pequeño. A ver si me ayudan, por favor, a leerlo. Primera a Tesalonicenses 1, versículo 2 y 3. Dice así, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Es la salutación del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Si ustedes analizan estos tres pasajes bíblicos y otros más, las demás cartas pastorales, lo que Pablo siempre reconoce en las iglesias es su fe, su esperanza y su amor. Sobre todo en Primera los Corintios, ¿no? Primera los Corintios capítulo 12, dice el apóstol Pablo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dice, y el mayor de ellos es el amor. Y luego ya Corintios 13 habla de esta clase de amor agape, es el top, diríamos yo, la parte más alta de las características del amor de Dios, ¿no? En 1 Corintios 13. Entonces, lo que Pablo siempre estaba reconociendo en las iglesias, en sus cartas pastorales, siempre habla de que está observando cómo han ido desarrollándose en la fe
en la esperanza y en el amor. Si se dan cuenta, casi nunca les pregunta, ¿cuántos han evangelizado? O cuántas campañas han hecho, o qué actividades andan haciendo para ayudar a la gente. Digo, todo eso está bien, pero nosotros tenemos que concentrarnos en lo que dice la Biblia, el texto bíblico en el Nuevo Testamento, sobre una iglesia madura en la fe. Yo entiendo que nosotros tratamos de abarcar muchas cosas, porque mire, algo que ahorita lo van a ver en las conclusiones de esta presentación. A veces nuestras iglesias, hermanos, yo lo digo por el trabajo pastoral que me ha tocado hacer. A veces nuestras iglesias están más preocupadas por de qué color se va a pintar el templo, de qué color van a ser las cortinas, de qué más, no sé, de cómo vamos a mejorar los salones de los jóvenes o de la femenil o de los niños. Todo eso está bien. En la iglesia hay muchas cosas que hacer, pero yo digo que no tenemos que invertir los papeles. Lo primero en lo que debemos estar es en la fe, la esperanza y el amor. Y si usted lee estos pasajes bíblicos, Efesios 1, del 15 al 18, Colosenses 1, del 3 al 6, lo que Pablo le escribe a estas iglesias, a Éfeso, a Colosas y a Tesalónica, es: observo que en la fe van desarrollando, ánimo, que no se pierda la esperanza y espero que vayan creciendo en el amor. O sea, es el desarrollo de estas tres características que distinguen indudablemente a una iglesia madura en la fe, ¿de acuerdo? Que va creciendo. Pero nosotros medimos diferente. Nosotros medimos diferente. Yo he conocido iglesias que tienen un activismo, por ejemplo, aquí donde estoy, en la ciudad de Monterrey. Gracias a Dios, la ciudad de Monterrey es una iglesia con un potencial económico respetable a nivel de toda la República Mexicana. Entonces aquí en Monterrey yo conozco, porque yo ahora regresé, ¿verdad? Pero yo aquí crecí, conozco a los pastores de mis demás congregaciones. Aquí en Monterrey tenemos cuando menos 65 iglesias. Yo creo que una parte de estas iglesias son las iglesias más poderosas económicamente, son de las que sostienen la administración nacional. Yo lo sé porque yo fui el tesorero nacional, conozco finanzas, nombres, todo, estadísticas, todo, ¿verdad? Y soy muy cuidadoso, siempre he sido muy cuidadoso de eso, nunca hablo de ese tipo de cosas, pero conozco. Pero algo que me preocupa, yo le decía a alguno de mis amigos que tiene este tipo de iglesias, fuertísimas económicamente, se sorprenderían, se sorprenderían. Y gracias a Dios, ¿verdad? Yo creo que no es malo, sino que es producto de su esfuerzo, de su trabajo. Es gente que vive muy bien económicamente, gracias a Dios. Pero a veces yo observo que hay un activismo, una actividad tras otra, y para ellos eso es, la iglesia está activa. ¿Cómo que la iglesia? Sí. Y van a ir ahora a Cancún, y luego van a ir a una campaña, y luego van a ir acá, no, hombre. ¿Por qué? Porque tienen los recursos económicos para eso. Y están jóvenes y tienen un buen ambiente. Me gusta el trabajo que están haciendo ahí en algunas de ellas, pero no me gusta que midan económicamente, porque eso es lo que menos veo que el apóstol Pablo pregunta en el Nuevo Testamento. Pero cuando nos vamos con idea de estas iglesias nuevas, de estos nuevos movimientos y nos contagiamos, cuidado porque podemos medir diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, yo creo que para llegar a ser iglesia como una comunidad, tenemos que estar bien enfocados en lo primero. Y lo primero es trabajar el desarrollo de una iglesia madura en la fe a través de características primordiales y principales. ¿Cómo estamos en la fe como iglesia? ¿Cómo estamos en la esperanza? ¿Cómo estamos en el amor? Eso sí es importante, ¿sí? Y claro, si podemos poner actividades de cada una de ellas, sería interesante, porque me parece que cada una de esas características, para que exista desarrollo, se puede trabajar. Yo alguna vez lo he intentado hacer, en algún momento, siendo pastor. Pero lo que digo, y lo otro también es importante, no digo que sea malo, porque hay que ser creativos, estoy de acuerdo, pero, pero hay de repente hay características que me parecen innecesarias, ¿no? Hay necesarias, que se pueden hacer, sí se pueden hacer, ¿verdad? Pero me parecen algunas características
algunas actividades en la iglesia pueden traer cierta satisfacción y cierto ego, pero no sé si sea lo que Dios está queriendo para nuestra iglesia, o sirve nada más como un escaparate para dar resultados y hacerse famosos y no sé qué tantas cosas luego los líderes piensan, ¿verdad? Yo he cuestionado algunas cosas, ¿no? Esto de organizar, por ejemplo, una, una mega reunión, híjole, yo tengo mi autocrítica como iglesia porque en cuestión de dinero se gasta muchísimo dinero. ¿Quiénes participan? Pues nada más los que están al frente de moda, ¿verdad? Y a veces sirve solo para alimentar egos. ¿Qué ganamos? ¿A cuántas almas ganamos? No, pues ninguna. Pero nos la pasamos muy bien. Está bien, qué bueno, gracias a Dios. Para mí el resultado es cómo ganamos para el reino de Dios. No, hermano, no sé, pero nos la pasamos, mire, muy bien. Fuimos a comer acá, convivimos acá. Oh, qué bien, qué maravilla. Eso está bien, pero, y es parte de la convivencia, pero no dejemos lo primordial, ¿sí? Yo no crean, hago este tipo de reflexiones con muchos líderes, no a todos les gusta, porque llego a ser yo muy crítico, ¿de acuerdo? De enfocar las prioridades y lo otro en el momento que se pueda, pero no invertir las cosas, no invertir las cosas, porque el reino de Dios no consiste en cosas superficiales, sino en este tipo de cosas. Y lo otro está bien. Cuando hay tiempo, hay que hacerlo. A mí me encanta convivir, pasármela bien, me gusta, pero no me desenfoco en la iglesia de lo que yo tengo que propiciar. Y créanme que cuando yo no voy a abonar para la fe, la esperanza y el amor, mejor me hago un lado, sinceramente. Dicen, hay un dicho acá en mi rancho que dice, mucho ayuda el que poco estorba. Entonces, cuando yo siento que no voy a ser de bendición, me hago un lado, discretamente. No pasa nada, hermanos. Ustedes pueden hacerlo. Si yo no peleo nada, no discuto nada. Cuando yo no voy a aportar algo, dejo que Dios haga lo que Dios quiere hacer a través de quienes estén ahí. Pero bueno, estamos hablando de bien enfocarnos para que nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe, nuestra organización, nuestro grupo se convierta en una comunidad pastoral de bendición para la gente, ¿de acuerdo? Y bueno, voy al tercer diagrama, o más bien son las conclusiones de esta parte. Después del receso vamos a ver otro archivo. Una serie de conclusiones y aplicaciones serían estas para la iglesia de hoy, hermanos. Pongo 3 puntos ahí que vale la pena reflexionar y trabajarlos. Primer punto, cuando una iglesia quiere ser más efectiva, los miembros generalmente buscan un programa que atraiga a la gente y la involucre en la vida de la iglesia. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando nosotros queremos hacer un programa de crecimiento, siempre estamos pensando, ¿qué es lo que atrae a la gente? ¿Sí me explico? Y puede ser como una estrategia de mercadotecnia, mercadológica, pero a mí me parece que es Dios el que trae, mire, atrae a las personas. Bueno, yo soy un testimonio de eso, ¿no? De que la iglesia organizó un culto de jóvenes y yo pasé por ahí y alguien me invitó a entrar y entré, ¿no? O yo he estado en algunas iglesias donde la gente llega sola. ¿Quién lo invitó? No, yo vine solo, oí los cantos y quise entrar. Ah, bienvenido. No cabe duda que Dios movió el corazón de esa persona. ¿Están de acuerdo? Pero cuando nosotros nos empecinamos en que es como nosotros decimos, a veces nos podemos equivocar. O típico que cuando hacemos una actividad y viene mucha gente y son más nuestros intereses personales, de que venga mucha gente y que ser muy atractivos, de repente viene la gente y la gente se va y no se queda nadie. ¿Por qué? Porque hay cosas más de fondo que trabajar, como yo dije. ¿Cuáles son las cosas de fondo? Fe, esperanza y amor. Cuando la gente ve eso, ¿no? Se queda. Créamelo, se va a quedar. Créamelo. O cuando ya tiene un llamado de Dios también. Pero bueno, la primera autocrítica que yo hago es esta. Cuando queremos ser una iglesia más efectiva, estamos pensando cómo traer gente. Y me parece que es Dios el que hace el llamado a las personas. Digo, sí es bueno organizar la iglesia, pero no, yo no creo en estos tiempos tengamos que estar imitando otras iglesias. Me parece innecesario.
Segundo, lo que deberíamos cuidar antes de cualquier programa nuevo es la oración y la comprensión de cuidar la actitud de los miembros en relación hacia los demás. O sea, la gente que ya tenemos dentro. A mí me gusta mucho, hermanos, el ministerio de oración e intercesión. Yo creo que un ministerio de oración e intercesión es primordial en toda iglesia. Si el ministerio de oración e intercesión por los hermanos adultos mayores, por los jóvenes, por el pastor, por los líderes, se reúnen, entonces estamos intercediendo por las personas para que Dios actúe. Estamos buscando algún canal de la gracia de Dios para que Dios esté proveyendo lo que haga falta. ¿De acuerdo? O sea, la oración es importante, momentos de oración e intercesión, primero, y porque estamos aprendiendo a depender del poder y la gracia de Dios. Y ahí debe haber todo un ministerio. Yo lo recomiendo a todas las iglesias. Y si ya lo hay que mejorarlo. Y segundo, hay que cuidar la comprensión de cuidar la actitud de los miembros en relación a los demás. Vamos, cómo tratamos a los demás. Esto es esencial para que los planes sean efectivos. O sea, tenemos que platicar primero con los miembros que ya estamos ahí. Porque mire, yo he conocido algunas iglesias de que algunos hermanos están trabajando para traer gente y otros están trabajando para echarla fuera. Yo digo, Dios mío, ¿cuándo acabamos? Señor, todo el esfuerzo, toda la campaña, toda la visitación, y los trajimos, y luego con un desplante de alguna hermana, algún hermano, un mal comentario, una mala actitud, le estamos diciendo adiós, aquí no los necesitamos. Y entonces es muy importante trabajar hacia adentro. Ya les comenté yo la experiencia que tuve yo en Tijuana en los primeros años cuando empezamos a predicar en el penal de Tijuana. No recuerdo si ya lo comenté, pero aprovecho. En los primeros años empezamos a predicar en el penal de Tijuana. Entrábamos una vez a la semana. Y gracias a Dios, hermanos, después de un par de años, empezó a haber fruto. Empezaron a salir gente, una que otra persona que salió y algunos familiares de esas personas. ¿Y qué hicimos? Pues llevarlos al templo. Pero cuando los llevamos al templo, déjenme le digo que algunos de ellos iban tatuados y bueno, pues gente que viene pues de un ambiente pesado, decimos nosotros. Y uno de ellos me dice, oiga, pastor, fíjese que ya no quiero venir yo a su iglesia. Y yo le decía, pero ¿por qué? Explícame por qué. Dice, mire, es que cuando llegamos, la gente se hace para allá de las bancas y nos deja solos. ¿Cómo se dice? Y yo empecé a observar, y si era cierto, o sea, había como una actitud de rechazo. Y yo me di cuenta que yo no había preparado a la iglesia para recibir gente que venía muy golpeada del mundo. O sea, yo di por hecho que los hermanos los iban a recibir, pero a veces la iglesia no está preparada para recibir a la gente nueva, porque la gente está acostumbrada a estar en su medio ambiente ahí y platican, hablan, gritan, critican, sin ton ni son. Y yo digo, Señor, ¿cómo no cuidan la manera de tratar a las personas si estamos trayendo gente nueva? Pero yo me di cuenta, yo asumiendo mi responsabilidad, me di cuenta, oh Señor, ya me di cuenta, yo no preparé previamente a esta gente. Tuve que tener, ¿saben qué, hermanos? Vamos a tener una serie de talleres y pláticas. Y empecé a platicar con ellos, hermanos. ¿Qué piensan? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Explíquenme. Y resulta que estaban muy confiados y ellos pensaban que era como un club donde nada más ellos cabían. Uno de ellos me dijo, hermano, ¿y qué vamos a hacer si viene tanta gente? Ya no caben aquí. Hermanos, no se preocupe, abrimos una misión en otro lugar, nos mandamos a otro lugar. Y de ahí yo entendí que teníamos que abrir un centro de rehabilitación. O sea, la gente que salía del penal, me di cuenta que no la podía llevar directo a la iglesia y abrimos un centro de restauración para alcohólicos y drogadictos a las afueras de Tijuana. Y lo tuvimos otros 5 años ahí con todo un equipo. Un trabajo muy fuerte porque trabajar con gente con problemas de adicciones es otro paquete, es un ministerio especializado. Pero a mí me gusta el trabajo porque, pues ya les dije, yo salí de una colonia, de un ambiente muy pesado. Entonces yo conozco este ambiente y también me fui a preparar. Tuve la oportunidad, bendito Dios, de irme a preparar al programa de Daré Vive Sin Drogas, Centro de Integración Juvenil, colaboré con ellos, me preparé para colaborar en sus centros de rehabilitación y abrir uno propio. Y bueno, yo miraba la oportunidad como de ir creciendo y bendito Dios,
hubo familias que se rescataron de ese tipo de personas. Pero es importante ver cómo está el comportamiento de los miembros hacia adentro, porque a veces hay mal ambiente ahí dentro y hay que trabajarlo, hay que platicarlo. No podemos dejar a la deriva, que la gente nueva se dé cuenta de cosas. Digo, siempre hay problemitas, pero hay que atenderlos. Y finalmente, pongo yo ahí como una tercera enseñanza en las conclusiones, la actitud fundamental que ha identificado a la iglesia